Versículo 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor Dios de los ejércitos. Dice: este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, mi casa, está desierta. ¿En serio? Pues así ha dicho el Señor, el Dios de los ejércitos: meditad, pensad muy bien sobre vuestros caminos. Ahora, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Así ha dicho Dios de los ejércitos: mediten, consideren, analicen sobre sus caminos. Versículo 8: subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y seré glorificado, ha dicho Dios. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo disiparé en un soplo todo esto. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Le pedimos al Espíritu de Dios que hoy abra nuestros sentidos, nuestra mente, y nos permita dar y recibir en esta jornada que el Señor nos permite a través de esta narrativa en el libro del profeta Ageo. Le pedimos al Espíritu Santo que ilumine en esta jornada nuestro camino y que podamos nosotros reconocer el mensaje que habla personalmente y que habla colectivamente a nosotros como pueblo de Dios y a nosotros como nación acá en Colombia. Amén. Que nosotros podamos reconocer cuál es la palabra para tomar acción de acuerdo a lo que Dios nos quiere hablar en este día. Eso te lo pedimos, amado Padre, para que el Espíritu Santo sea esa unción hoy que se desborde de sobre todos los miembros de la iglesia y alcance, Señor, para todos nosotros aquí en esta nación que tanto te necesita. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces nos ubica en el tiempo en que se iban a completar los 70 años en donde había sido disipado el pueblo y había sido tomado el pueblo de Israel como cautivo en Babilonia. Entonces, allí por eso dice en el año segundo del rey Darío, para ubicarnos en qué época bíblica, en qué época fue que ocurrió todo esto. Entonces las personas que habían llegado y los que se habían quedado, los que estaban allí, los moradores, estaban concentrados en rehacer sus vidas, sus hogares y sus propias casas. Ellos estaban haciendo que todas sus fuerzas y recursos se dedicaran especialmente a levantar sus propias habitaciones, sus propios lugares en donde ellos iban a estar con sus familias. Entonces el Señor viene a través del profeta Ageo y le habla a los gobernadores, a los líderes de aquel pueblo, el pueblo de Judá. Están allí y les habla de la siguiente manera: óyeme, ustedes ya están por acá, están en esta tierra que les pertenece, están probando la libertad, y ahora ustedes están concentrados absolutamente en reedificar sus propias casas,
y se han olvidado de levantar lo primero que debieron haber levantado antes de pensar en sus propias casas, que era reedificar el templo donde se iba a honrar y a adorar al Dios de los cielos. Amén. Porque es un principio del pueblo de Dios y es un principio de la iglesia. Primero Dios. Siempre para Dios lo primero y lo mejor, pero Dios es el primero en nuestra vida. De nosotros lo primero para Él y lo mejor para Él, pero Él en nuestra vida es el primero. En la mañana Él es el primero para saludar, el primero para hablar con Él. En el día, antes que nuestro jefe, que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestro hijo, debe ser la conversación con nuestro Dios, porque ese día, el desarrollo de ese día depende de esa conversación que tengamos con nuestro Dios. Por eso siempre, en esas batallas que ellos tenían, lo primero que ellos obtenían, esos recursos, esos botines, eso se lo dedicaban a Dios, el resto ya era para ellos. Porque ellos rescataban, redimían, le daban un baño de santificación cuando honraban a Dios en primer lugar. ¿Sí es así? En la iglesia del Señor es igual. En la casa del cristiano tiene que ser igual. En una nación debería ser igual. Dígame, ¿cuál sería entonces el desarrollo de este tiempo si en nuestra nación el primer hombre, es decir, en este momento el presidente de la República, fuera un hombre que invocara el nombre del Señor, siendo él el hombre de autoridad en la primer silla de la nación? Dígame, todo esto sería absolutamente diferente. Pero todos nosotros a veces incurrimos en una falla que es letal, es garrafal. Porque aún sabiendo este principio, nosotros nos enfocamos en adquirir, en tener, en alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. Y no es que tener metas, y no es que tener, hermanos, sueños y anhelos sea malo. No, lo malo es sacar a Dios del primer lugar para poner en ese primer lugar esos propósitos. Este pueblo se olvidó de eso. Claro, estuvo 70 años distante de su lugar de adoración. Tuvo 70 años y cuando llegaron, ¿qué encontraron? Puras ruinas. Entonces ellos dijeron, lo primero que vamos a hacer es, vamos a adornar, a hacer nuestras casas, a restaurar nuestros lugares de habitación, ¿cierto? Porque están destruidos. ¿En dónde meter la familia? Amén. Bájale un poquito, por favor. Sí, están en el... Entonces el Señor dice, yo no puedo permitir que ellos, después de 70 años de estar cautivos, de estar siendo contaminados con toda la idolatría que había en Babilonia, con toda la cantidad de paganismo que se encontraba en ese allá, los hábitos y las costumbres de las personas que allá habitaban. Yo no puedo permitir que ellos lleguen aquí y vayan a colocar sus casas, porque inmediatamente, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues van a meter en sus casas, en sus hogares, todos esos costumbrismos y todas esos ritos paganos que ellos habían aprendido durante 70 años. Es que fueron 70 años. Se fue un amigo mío para España y a los 8 días ya me decía, vamos, tío. Se fue un primo mío para vacaciones a Barranquilla y por la tarde ya decía, eche cuadro. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender la preocupación de Dios. Y a veces, cuando uno le dice a los hijos de todas las cosas que uno le ha proporcionado, se puede tomar como una sacada en cara, como una humillación tal vez. Pero es que nosotros, los seres humanos, somos seres que necesitamos que nos recuerden esas cosas para poder honrar debidamente.
Yo siempre insisto, y este ha sido como mi caballo de combate. El ser humano es sumamente débil de memoria para el agradecimiento, pero tiene una muy buena memoria para la venganza, para el mal recuerdo, para la herida, para lo que le dolió. Entonces usted puede durar años enojado con alguien, pero puede también durar años sin agradecerle a alguien lo que le hizo porque se le olvidó. Recordamos lo malo, no recordamos lo bueno. Amén. Entonces 70 años en esclavitud, ellos llegaron y el Señor dice, bueno, estos van a edificar, ahorita hasta van a edificar en sus casas pequeños altares de todo lo que aprendieron en 70 años. No lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Como tampoco lo va a permitir en una casa de un cristiano. Una cosa es lo que aprendimos antes en otro tiempo y otra cosa es ahora que hemos sido rescatados y lavados completamente por la sangre de Cristo, por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Es decir, hemos sido santificados. Entonces Él les dice, óyame usted, ahorita le pido por favor, observe esta situación. Le dice Él al pueblo, el Señor. Observe esta situación. En el verso 6 dice, mediten bien sobre sus caminos, analicen la situación actual que están viviendo. Siembran mucho, recogen poco, comen, no se sacian, beben, no quedan satisfechos, se visten y dicen, no, siento todavía frío. Y el que trabaja a jornal recibe su dinero en saco roto, es decir, se le evapora, no le alcanza. Dice, observen lo que ustedes están viviendo. Eso fue en ese tiempo, pero en este tiempo, y no solo a los cristianos, sino a toda esta nación, Dios le pide a través de sus profetas, predicadores, evangelistas, pastores, maestros de la palabra del Señor, que analicen, que revisen, que miren cómo está quedando la ciudad, cómo está quedando la nación, cómo está quedando las vías. Es el versículo 6 es un estado de insatisfacción total. Y es que cuando uno no tiene a Dios en el corazón, la insatisfacción aparece allí y hace su aparición con truenos y centellas, hermanos. Así es. Nada nos complace. Y no es que no salgan a trabajar, ellos salían a sembrar, pero recogían poco, o sea, les parecía poco. Ahora recibían su salario y el salario no les alcanzaba. ¿Por qué ese nivel de insatisfacción? ¿Por qué ese cuadro? Ese cuadro así de insatisfacción, de dejadez, un cuadro de jartera, de desdén. ¿Por qué? Porque no tenían en primer lugar a Dios. Porque adentro de ellos no habitaba ese espíritu, el espíritu del Dios vivo, hermanos. Entonces nosotros podemos ver el estudiante insatisfecho, el hijo de familia insatisfecho. Y yo les digo algo, esas gentes de hoy en día, los jóvenes de hoy, no pueden de ninguna manera comparar su infancia y su juventud con lo que vivieron nuestros padres, con lo que vivieron nuestros abuelos. Fueron tiempos de revolución, de violencia, fueron tiempos de escasez, fueron tiempos, hermanos, de pocos recursos, de pocas comodidades, de empezar a trabajar muy pronto, de no quemar sus etapas. Y ellos, nuestros abuelos, nuestros padres, no estaban tan insatisfechos. Es decir, esas personas tenían principios que le habían inculcado. Y eran principios basados en la Biblia. Entonces, Dios no quería permitir eso con estos que estaban volviendo a la patria, que estaban volviendo al terreno. Entonces dice, observen lo que ustedes están viviendo ahora. Vienen de una esclavitud y están aquí con una insatisfacción tremenda y no se han dado cuenta. Están en la tierra que le prometía a sus padres que iba a ser de ellos y de ustedes por herencia. Pero ¿qué pasó? Llegaron y quisieron hacer sus propios imperios, sus propias casas artesonadas. ¿Saben qué es artesonar? Artesonar es colocar unas vigas de madera bien bonitas y aseguraban su reducto, su lugar, su propiedad. Eran unas vigas de madera allí entonces ellos podían sentirse seguros allí. Ellos estaban creando su propio bienestar.
¿Y está mal hacer eso? Pues claro que no está malo. Lo malo de eso es que en esa ecuación no existía un lugar en donde adorar al Señor. Entonces Dios se preocupaba. ¿Sí? ¿Cómo me van a dejar por fuera? Entonces, ¿cómo van a tener la bendición? Entonces tenían casa, vestido y comida, y aún así se sentían insatisfechos. Pues claro, le faltaba lo principal. Les faltaba a Dios. Les faltaba reunirse para adorar a Dios. Amén. Entonces, Dios les llama la atención. Y vamos llegando. Dice que cuando a uno le habla el Señor a través de la palabra, cuando viene un maestro y le dice así no está bien hecho. Cuando viene un padre y le dice al hijo, mira, ¿por qué no lo haces de esta manera que con mi experiencia yo creo que te puedo orientar mejor? Uno se siente como que le están criticando. Uno se siente un poquito mal porque uno dice, pero a toda hora viene y no mostrarme lo malo. Y es que nosotros no tenemos todavía un corazón enseñable, un corazón discípulo, un corazón abierto a la enseñanza que Dios puede traernos, aún cuando Él nos enrostra algunas cosas en su afán de que nos vaya bien a nosotros. Pues ningún padre, dice la Biblia, le va a dar cosas que vayan a afectar a sus hijos. Hombre, pues un padre hecho y derecho, un papá, anda buscando justamente es el bienestar de sus hijos. Entonces a veces el papá tiene que utilizar de ciertos métodos para que ese hijo comprenda que lo que está haciendo no está en ese orden, en el orden que él le está instruyendo. Entonces el niño, la persona, puede creer que es algo negativo. Y ellos tal vez pensaron que lo que Dios les estaba diciendo era algo negativo, una confrontación negativa. Pero era todo lo contrario. Aun cuando nos reprenden nuestros padres, aun cuando la palabra del Señor se nos hace un martillo a nuestra vida para quebrantarnos, es algo positivo y es algo que muestra precisamente el amor y la misericordia de Dios buscando nuestro bienestar. Amén. Y es que cuando empecemos a pensar de esa forma, sabe que no solamente nuestro hogar, sino también nuestro barrio, sino también el lugar en donde vivimos, nuestra ciudad y nuestra nación van a empezar a cambiar. Pero es con Dios. Sin Dios nada de eso se puede lograr. Es con Dios, es con Dios. La receta es con Dios. Amén. La plenitud es con Dios. Las posibilidades son con Dios. Dios quería que lo primero que ellos hubieran edificado al llegar, que no hubieran esperado ni a bajar sus cosas que traían de Babilonia, sino que hubieran llegado, hubieran tirado eso y empezar a edificar un altar, un lugar en donde adorar a Dios, en donde dar gracias a Dios, en donde encomendarse a Dios, en donde recibir la bendición de Dios, el consejo de Dios. No, llegaron a hacer las casas y nosotros en este tiempo estamos igual. Nuestra moto, nuestra cicla, todo lo queremos hacer y nos olvidamos y se nos va el tiempo y se nos vuelve una nada la familia y el país entero en este momento en qué revolución, y es porque a Dios no lo hemos tenido como algo importante ni a sus consejos como algo que de verdad valen la pena en este tiempo y en la eternidad. Amén. Porque cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es eterno. Amén. Entonces lo vemos como algo negativo, siendo que es algo positivo. Lo vemos como una sátira, como algo como algo levoso, como algo que nos va a traer un daño, que sí, les va a destruir. La palabra de Dios cuando entra duro, entra a destruir. Por eso es como un martillo que tritura. Entra a destruir esas cosas que a usted y a mí nos están impidiendo el poner a Dios en primer lugar, en atenderlo a Él, con toda nuestra concentración hacia los que Él dice. Entonces, claro, va a doler un poco y lo vamos a creer así, pero no es así. No es que nos estén rostrando
Es que nos está recordando. Ahora, Él lo que busca es, en ese tiempo, motivar, escúcheme, motivar, encender y estimular a que tuvieran una poca de esfuerzo. Y en este tiempo, igual. Hemos visto cómo en estos momentos de revolución nacional, la iglesia, los cristianos, andan deponiendo un montón de cosas que antes nos estaba hasta separando, que nos causaba resquemor, molestia. Ahorita estamos yendo pastores, estamos yendo hermanos, intercesores, evangelistas, y nos estamos juntando sin ningún deseo de figuración, sin ningún deseo de demostrar nuestras acreditaciones teológicas, denominacionales. No, estamos ahí todos en un solo clamor, como un solo hombre, adorando a nuestro Dios y pidiendo su ayuda, como es debido. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor viene y confronta al pueblo, lo confronta a usted, me confronta a mí, es un causa y efecto, ¿no? Es un causa y efecto. A veces yo le decía a mis hijos, no, usted no es capaz de hacer tal cosa. Entonces era como un reto, ¿no? Un reto, y ese reto se convertía, o sea, un reto para ellos, pero yo lo era motivando a que se montara en la bicicleta, a que hiciera esto, a que hiciera lo otro, con el único propósito de llevarle, ¿qué? Bienestar, desarrollo. Amén. Amén. Muchas veces uno toma esas cosas como algo pesado, como una carga. Y lo que hoy el Señor quiere es que hoy desocupemos ese chip viejo y hasta lo tiremos lejos y reaprendamos. No podemos vivir, hermanos, ni un solo día sin que Dios esté al comando de ese día de nosotros. Amén. Amén. No podemos iniciar un solo día sin que Él esté enterado de nuestros planes para ese día. Hombre, incluyamos a Dios en nuestro día. Antes de ir en pos de nuestras metas, incluyamos a Dios. Porque de lo contrario vamos a alcanzar esa meta y vamos a tener un sinsabor al día siguiente. Porque no nos va a llenar. Porque vamos a cultivar y vamos a cosechar poco. ¿Cierto? Porque nos vamos a vestir y no nos vamos a calentar. O sea, un espíritu de insatisfacción va a reinar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos el que nos completa y nos trae plenitud, aunque no tengamos ninguna de esas cosas. Ese se llama Jesús, nuestro Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. ¿Cierto? No es tiempo de tirarnos en la hamaca. Lo siento, hermanos costeños. No es tiempo de tirarnos en la hamaca. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de reedificar el templo de Dios en nuestro hogar. Eso que decían el año pasado. El diablo, en vez de cerrar las iglesias, abrió una iglesia en cada casa. Hombre, la gente viéndolos en vivos no va a hacer que lo vaya yo a coger a usted así, pero en los en vivos la gente está pendiente del teléfono, del WhatsApp, de contestarle a la novia, de contestarle a la mamá, si tocaron la puerta, está en chanclas, está acostado en la silla que le regaló la mamá, se queda dormido escuchando el en vivo. O sea, hablemos seriamente. Un altar es esto, un altar donde usted está despierto, un altar donde usted se levanta, bate las manos, grita a los cielos, clama al Señor. Un altar es un lugar donde usted se entrega por completo al Señor para orar por otros, necesidades de la nación, necesidades del departamento, necesidades de su región, de su vereda, de su familia. Ese es un lugar, ese es un altar encendido, hermanos. Sí, amén, amén, amén. Y este es el tiempo de volver y reedificar, restaurar, juntar las piedras de este altar y encenderlo para el Señor, porque esta nación no se acaba aquí. Aquí apenas comienza Dios con esta nación. Gracias por el entusiasmo. Gloria al Señor. Entonces, listo, les dice, miren en el 6, miren la situación en que están y mediten. ¿No? Estén atentos con eso. Estén atentos con eso. Y luego le dice en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, mediten sobre vuestros caminos. Sobre cómo han manejado las cosas. ¿Cuánto tenés en el banco? Mira, aquí en Colombia, tener dinero en el banco, tener dinero en la casa, qué bendición, ¿cierto? Pero vaya, compre papa.
¿Qué se gana usted con tener 3, 5 millones de pesos en el bolsillo y no puede conseguir un litro de gasolina? ¿Qué se gana usted? En ocasiones, nosotros los cristianos, sí que es cierto que vivimos aquel versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Porque no lo hacemos por vista, no es por estas situaciones que nosotros creemos, nosotros estamos viviendo este tiempo y lo estamos llevando de la mano del Señor. Justamente por la fe que tenemos en Él, por la fe que tenemos en que Él va a cumplir cada una de esas promesas para nosotros, para esta nación y para el mundo entero, hermanos. Pero la condición es que van a seguir edificando sus propios edificios, no van a hacer una edificación para que me rindan culto a mí, dice el Señor. ¿Hasta cuándo me van a dejar a mí para el intermedio, para los comerciales? ¿Hasta cuándo me van a dejar a mí para la mitad entre el partido Junior River Plate? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a hacer eso? ¿Hasta cuándo? ¿Va a ser primero el internet que yo? ¿Hasta cuándo va a ser primero los amigos que yo, las reuniones familiares que yo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios no quiere ni es subcampeón de nada. Y ni quiere ser tampoco tercero ni cuarto, no. Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. El primer lugar es de Él, no es que Él lo quiera, es que es de Él. Sí, amén, amén, amén. Él no se perjudica, óyeme, no se perjudica si tú no le das el primer lugar a Él. Porque los que se perjudican, usted, yo, nuestros descendientes. Dios sigue siendo Dios, el único y el primero. Así es. Antes de Él no hubo, ni después de Él habrá. Él es Dios, eterno, poderoso y completamente suficiente. Amén. Es eso. Entonces, empujar, motivar. Nuevamente le está diciendo, observen bien cómo es que están ustedes. Y reflexionen y mediten y concluyan cuál es el origen de todas estas cosas. ¿Cuál es el origen de por qué usted, aunque tenga mucho, todavía se siente vacío? ¿Cuál es el origen de aunque usted vaya a la iglesia y escuche la palabra de Dios, todavía en este tiempo no haya podido tener ese fuego en su corazón? ¿Por qué está en desorden su vida cuando Dios es un Dios de orden? Él les vuelve y les dice en el versículo 7 lo mismo. Ahora le dice cómo después de este diagnóstico terrible pueden llegar a remediar eso. El versículo 8 dice el Señor: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Subid a dónde? Al monte. ¿Y qué? Traed la madera. Entonces a uno le dicen, vamos a ir al río a traer guadua, canzabaletas. Y uno se pone a analizar, uno dice, no, y eso como pesa, y eso tan largo, para sacarlo de ese río, por Dios, y eso como está embarrado. Pero ¿sabe qué? No está tan lejos, realmente no es lejos. Entonces, lo que yo les quiero decir y ponerlo en este contexto es, subida al monte significa busquen la presencia del Señor. Entonces mucha gente dice, ay, a ponerme a orar y a ayunar, hermano. No, son muy lejos. Y resulta que no está tan lejos. Pero sí demanda traer la guadua, traer la madera y buscar la presencia del Señor, un acto de voluntad. ¿Aló? Demanda de usted un acto de esfuerzo. Usted tiene que decidir, voy por la guadua, voy por la madera, voy a orar porque es lo que me conviene a mí y lo que le conviene a mi familia y a mi nación. Entonces tiene que tomar una decisión allí en ese lugar que se llama la voluntad, que es donde se toman las decisiones. Donde usted le mete primera a esa moto que se llama su vida y arranca, man. Entonces el Señor dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Entonces usted se va a poner en esa tarea.
Y cuando esa tarea esté concluida, dice el Señor, en ella voy a poner mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pues su sagrada palabra, acompañada de la vida, que es el Espíritu Santo de esta palabra. Amén. Entonces, ahí ya el asunto es diferente, dice él, ya no va a ser, porque ahí voy a ser glorificado. Entonces, una cosa es cuando usted vive una vida opaca, una vida plana, donde no se honra a Dios, donde no se menciona a Dios, o donde Dios es un tema de tercera, de cuarta categoría, porque estoy ocupado por mi deporte, por mi hobby, por mis hijos, no tengo tiempo. Y otra cosa es una donde usted inicia con el Señor, continúa su día con el Señor y termina su día con el Señor. Vea, hermanos, garantizado, es una diferencia abismal, profundamente abismal. Y la gente no quiere probarlo. ¿Qué es lo más increíble? Oye, le dicen a uno, échese alcohol con marihuana, va y se lo echa. Le dicen a uno, échese la zarzamora, se la echa. Vea que coma, eso le dicen unas cosas impresionantes, que para la gastritis, que para la flebitis, que para la artritis. Y usted va y se las toma, el chancrapiedra, usted se toma todo, cuanta cosa le dicen. Usted lo prueba porque usted quiere, ¿qué? Mejorarse de tal enfermedad o aquella o a la otra. Y le dicen, pruebe con Dios. Y la gente no lo hace. La gente no quiere. Y la gente le gusta mejor con San Gregorio. Y se van y lo buscan. Ay, no, la gente quiere el chamán. La gente quiere la bruja y la gente quiere que le lean el chocolate y la gente y lo siguen haciendo. Ay, pero más poder que el que Dios tiene, no lo tiene ningún espíritu de la tiniebla, se lo digo. Porque si es tan bueno, no lo queremos probar. Porque si es lo único, no lo queremos tener. Porque si es la salida, no queremos girar la clave de la llave. ¿Por qué? ¿Por qué queremos seguir enjaulados y presos en la insatisfacción? ¿Por qué? Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de edificar, de ir al monte, subir a su presencia y venir con todo listo para traer y armar y reedificar su templo, su altar, hermanos. Y tener tiempos con Dios, verdaderos devocionales, verdaderos arranques de día. ¿Ven? ¿Qué tal usted presentándole su ¿cómo se dice allí cuando uno inicia labores en el ejército? Su orden del día al Señor. Señor, mira, yo necesito hacer todo esto. Padre, ayúdame. Oiga, yo digo, ni la más brava de Comeva le va a decir que no a esa autorización. Ni la más brava, pues, de allá de la 9PS. Ni la más agria de Centro Agua le va a usted, porque usted va a estar en la presencia de Dios todo ese día. Pruébenlo. Prueben con Dios, hermanos. Prueben con Dios, Colombia. Colombia, prueba con Dios. A ver cómo te vas. Ya te ha ido mal con Gaviria, con Uribe, con Duque. Te ha ido mal con todos, con López Miquelsen, con Turbay. Te ha ido mal. Sembráis mucho, recogéis poco, os saciáis. No os saciáis cuando coméis, bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no calentáis y trabajás, te pagan y no te alcanza para nada. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué no ensayan con uno diferente? ¿Por qué no ensayan con Jesús? Colombia. Familia, ¿por qué no ensaya con Jesús? Ya intentó con el doctor psicólogo, con el doctor psiquiatra, con el doctor... Ensaya con Jesús. Familia, hogar. Empresario, ya probaste con Bancolombia, con el Banco Amigo, ¿Por qué no ensayas con el Espíritu de Dios? Amén. Y lo que intenta el Señor es despertar su pueblo que se duerme en el veneno. Despertar su pueblo, despertad a los valientes. ¿Por qué lo dirá la Biblia? Porque es necesario que lleguen estos campanazos, estos tiempos, para que revisemos qué es lo que está pasando. Ahora, viene el versículo 9 diciendo, buscáis mucho y halláis poco.
encerráis en casa. Entonces la gente dice, yo ya tengo lo mío, ya agarré la pensión, ya la tengo. Y dice el Señor, yo lo voy a disipar. Se puede encerrar en la casa, no lo va a disfrutar. ¿Ves? Yo conocí un amigo, me decía, cuando yo me pensione, ahora sí voy a ser feliz. Yo le predicaba a él. Él era un hombre muy chistoso, pero adentro de su corazón un hombre muy triste. Triste. Hasta el último día de su vida. Triste. Frustrado, derrotado. Y él decía, no, cuando yo me pensione voy a tener tiempo, voy a montar mi bicicletería, voy a hacer esto, lo otro. Y lo prepensionaron, y en esa prepensión hizo un muy buen arreglo. Y le empezaron a pagar casi que el doble que ganábamos nosotros, hasta que se pensionara. Y me lo encuentro 5 meses después, un hombre completamente deshecho. No, hermano, no encuentro. Tengo la bicicletería que quería, me están dando eso, a mí no me alcanza el dinero. Nunca puso a Dios adelante. Y murió en el hospital, víctima ¿de qué? De un autoenvenenamiento. Un día se tomó una cantidad de veneno porque ya no quería vivir más. ¿Sabe cuál es la principal causa de mortalidad en los jóvenes de Japón y de esos países desarrollados? No es el COVID-19. No. Es el suicidio. Gente que no encuentra plenitud por ningún lado. Porque no tienen a Dios en su corazón, hermano. Que no se hallan, no se encuentran, por ningún lado lo consiguen. Amén. Y eso es muy triste. Pero el deber de la iglesia no es dormir, el deber de la iglesia es proclamar a ese Jesús que completa la vida del ser humano. Por eso es que este es el tiempo, la iglesia de levantarse, y las personas que nos están escuchando de venir, subir al monte del Señor y edificar un altar en sus vidas en donde se adore exclusivamente a Dios. Él no comparte con nadie adoración, ni con sancocho, ni con zancudo, ni con... No. La adoración Él la exige exclusiva para Él. La alabanza Él la exige exclusiva para Él, porque es que Él es el único digno de recibirlas. No hay nadie más que merezca ser alabado ni adorado. Amén. Y hasta que no lo comprendamos, vamos a seguir mirando. Es que buscáis mucho y halláis poco. Los otros sembraron al menos, pero estos que siguieron tercos, ahorita estaban solamente esperando que todo cambiara. Dice, y como creen que tienen allá guardado y que con eso van a vivir, yo se los voy a disipar, dijo el Señor. Dice, ¿por qué? Dice el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto mi casa continúa completamente desierta, y cada uno de ellos corrió otra vez a su propia casa. Ay, medio dieron libertad para poder volver a salir del COVID-19, de la cuarentena y el toque de queda. Y entonces todo el mundo salió desaforado a aplicarse los traguitos, los moteles volvieron a estar plagados, las infidelidades volvieron a aflorar, las personas estaban desesperadas por salir a buscar a Dios, no, por salir y volver a lo mismo. Ahora, todo el mundo está aquí, muchos oran, muchos escuchan cuando los cristianos se reúnen a orar y se paran a escuchar la oración y hasta reciben. Y gloria a Dios por los que se convierten en este tiempo, aleluya. Pero le voy a decir que los más de este tiempo están esperando que todo vuelva a la normalidad para poder volver allá, volver allí, volver allá, volver acá, volver acá. Y dice, y mi casa continúa desierta porque todo el mundo se volvió a ir detrás de sus propios delirios del corazón, deseos del corazón, deseos de sus entrañas. Entonces, cerquita de nosotros está la palabra del Señor. Cerquita, a donde usted vaya hay un grupo de evangélicos que están dispuestos a enseñarles de la palabra de Dios. Amén. Eso si no están dormidos los hermanos. Pues si están alerta, los disipulan de una, está cerca.
El monte del Señor, ¿está lejos el monte del Señor para ir a la... No está lejos, porque ya Dios ha abierto un camino por el cual nosotros podemos llegar al lugar santísimo, es decir, al monte de Sión, es decir, al lugar de su presencia. Y ese camino nuevo se llama Jesucristo. ¿En dónde lo consiguió? En la cruz del Calvario. ¿Qué pagó? Pues su sangre fue el precio. Amén. Todo esto abarca incluso hasta la parte económica. Usted quiere vivir con su dinero sin rescatar, sin redimir, sin santificar, pues olvídese de la obra del Señor y de sus limosnas. Pero si usted quiere que su dinero, que su economía, que su vida, que su familia, que la educación de sus hijos, que la situación de su vereda, de su nación sea diferente, pues entonces ponga en su vida a Cristo, el rescatador, el redentor, y dedíquese a la obra del Señor. Dinero sin redimir. Bueno, puedes comprar muchas cosas, ¿oíste? Pero jamás vas a conseguir plenitud. Jamás. Por eso honrar a Dios, honrar a nuestros mayores, es un principio inquebrantable, imborrable, inquitable de las hojas de la Biblia de Dios. Hay gente que los quiere quitar de ahí, porque están en el nuevo, en el antiguo, buscan cada excusa para no hacerlo. Pues no lo hagan. Pero es un principio y los principios no se borran. Los principios son para nuestro bienestar. Si se sienten esclavos con eso, no lo hagan. Porque la verdadera libertad consiste en hacer las cosas de buena gana. No por obligación ni como amuleto. Las cosas se hacen, a Dios se recibe de buena voluntad. Esa es la verdadera libertad y así se disfruta el Evangelio. Amén. Amén. Por eso hay que ir al monte a traer la madera. Ya está el camino abierto. Se llama Jesús. ¿Qué le cuesta? Es un acto de la voluntad suya. Es un acto de la voluntad suya. Amén. No atender lo espiritual. No atender la obra del Señor, menospreciándola, descartándola. Desviar nuestra atención y recursos a un lugar diferente del Señor Jesucristo y de su obra. No hacer redimir ni santificar nuestra vida ni nuestros recursos se constituye en la verdadera ruina de una nación, en la verdadera ruina de una región, la verdadera ruina de un hogar, la verdadera ruina de un ser humano. Ignorar al Señor le presenta a uno el versículo 6 y el versículo 9. Puede tener, no tiene placidez. Nunca es. ¿Ven, hermanos? Entonces, para que terminemos, ¿tienes pocos asuntos o tienes muchos asuntos? Eso está muy bien. Pero el consejo de hoy es, ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero para que el asunto sea diferente. Hebreos, para que terminemos. Hebreos capítulo 10. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, escúcheme bien, hermanos, teniendo libertad, ¿qué quiere decir? Que si usted no entra, es porque, ¿qué? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿es por qué? No. Teniendo, porque no quiso. Y no le digo lo otro porque va a sonar grosero. Pero si la puerta está abierta, usted no entra porque no quiere.
Pero aquí dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, no porque sea gratis, sino porque ya se pagó el precio, ya usted no lo paga, ya el precio lo pagó Jesús. Es que uno dice, no, es que eso es gratis. Gratis nunca fue. Hubo un precio que se pagó, un gran precio, y la sangre de Cristo. Usted puede entrar ahora, pero que se pagó un precio, se pagó. Y eso hay que valorarlo, man. Que a veces, como decía un pastor maestro mío, hay que cobrarle las fotocopias a los hermanos, porque es que lo que no se cobra no se valora, mijo. Entonces encontraba uno los textos del discipulado, cuando iba uno y los encontraba uno por allá de individuales en la mesa del comedor. Nos encontraba uno por allá de sopa de letras, porque como se regalaban. En otras palabras, ese pastor tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Cuando a usted le regalan algo, usted no lo valora. Usted, pues, al fin y al cabo, lo que por agua viene, por agua va, dicen. Pero cuando usted es consciente de lo que costó, entonces es diferente. No es lo mismo el que dice, no vino el profesor las 2 últimas horas, uy, nos vamos para la casa, porque no paga un solo peso por la matrícula ni por la mensualidad. A aquel que ya cuando está adulto tiene que pagar matrícula y mensualidad. ¿Cómo se le ocurre que nos vamos a ir a celebrar el Día del Amor y la Amistad? Es que yo estoy pagando para aprender, por favor, deme la clase. ¿Por qué? Porque ya hay un precio que se pagó. Y no se puede regalar, ya se pagó. ¿Cierto? Así decía mi papá cuando alguien dejaba algo de comer. Eso no se lo va a comer, se lo comía él porque ya se había pagado. Amén. Dice, ¿por qué? Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Hablando de la obra de la cruz. Y teniendo un gran sacerdote de la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra del Señor. Yo espero que esa palabra que hoy el Espíritu nos ha presentado y nos ha abierto delante de nuestras vistas, delante de nuestros corazones, limpie nuestra mente de todas esas cosas en donde hemos creído que sin Dios también se puede lograr. Donde nuestros gobernantes han creído que pueden gobernar sin que la voluntad de Dios se les manifieste delante de ellos. De que los profesores pueden enseñar de acuerdo y solamente a un pénsul que les están entregando para robotizar las personas, en vez de mirar cómo el Espíritu de Dios y cómo la voluntad del Señor les orienta para que en vez de educar, formen individuos que se acerquen a Dios para que haya una gran y mejor nación. Este culto hoy lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús y este servicio se lo ofrecemos hoy a nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha tenido la deferencia y ha tenido el deseo de acompañarnos en este lugar para poder expresarnos con su palabra y recibir este mensaje. Pero este culto y este servicio que en donde hemos venido al monte del Señor, lo hacemos hoy especialmente por nuestra nación Colombia. Porque sabemos que esta nación todavía tiene mucha esperanza y mucho camino por recorrer, si es que pone a Dios en primer lugar. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Amén. Amén.